recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículos 1 al 3. Ahora Pablo se enfoca en la iglesia como una comunidad completa. Estos consejos van para todos los creyentes, no para un sector en particular. Pero no solamente el apóstol Pablo se está dirigiendo a la comunidad completa, sino que está con su mira puesta en la iglesia dentro de una sociedad. La iglesia dentro de un contexto histórico. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que lo que aplicó para la iglesia en Creta en el primer siglo de la era cristiana aplica perfectamente a la iglesia en el año 2019 en la comuna de Chihuayante. Porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Pablo le dice a Tito, recuérdales. Esta palabra es sencilla, pero importantísima. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo comienza este relato, él va a dar algunos consejos o exhortaciones que ya ha dado en el capítulo 2. Lo que está haciendo Pablo es recordándole a Tito dentro de la misma carta lo que él debe enseñar constantemente a la iglesia, aunque en oportunidades la enseñanza a algunos pueda parecerles un poquito repetitiva. El gran desafío de un pastor es enseñar las verdades bíblicas durante lo largo de su ministerio, durante todo el tiempo que dura su ministerio, y presentar la palabra de Dios siempre de una forma fresca, de una forma atractiva, de tal manera que la iglesia esté constantemente escuchando las mismas verdades, pero de una manera distinta cada vez, de una manera llamativa, que cautive el corazón y la mente del creyente. Por eso Pablo le dice a Tito, recuérdales, o sea, sé insistente en esto que te estoy diciendo. Es sumamente importante. El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras a los filipenses. Escuchen, en cuanto a esto de reiterar la enseñanza. Dice, por lo demás, hermanos, en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Porque cuando el pastor se dedica a enseñar, a ser constante en su enseñanza, la iglesia está constantemente y frecuentemente escuchando las mismas verdades, por tanto eso genera seguridad en los cristianos. A veces se predican tremendos mensajes, tremendos sermones, pero se predican una única vez y esas verdades no vuelven a tocarse después de muchos años. El sermón fue palabra de Dios predicada, pero la iglesia necesita estar escuchando constantemente las mismas verdades. ¿Por qué? Porque es necesario que como cristianos olvidemos lo que hemos mal aprendido y lo aprendamos bien. Por eso es importante que usted lea un pasaje de la palabra de Dios, pero luego vuelva a leerlo. Y en la noche vuelva a leer el pasaje. Y durante la semana continúe en el mismo pasaje para que esas verdades contenidas queden grabadas en su mente y en su corazón. Recuerde que la repetición es una estrategia sumamente efectiva para el aprendizaje. ¿Qué es lo que tenía que recordarle a la iglesia este pastor llamado Tito? Tenía que recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Sujeción, sometimiento. Qué importante es que el creyente permanezca en una actitud de subordinación en su vida civil, en su vida cívica. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Estamos en la época o en la era de la información, pero también estamos en la era de las huelgas, de las marchas. ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo protesta ahora en la vía pública? Lamentablemente, las personas que tienen estas manifestaciones por lo general afectan el entorno por medio de manifestar violencia y destrozos. Para la mente natural del ser humano, cuando una persona intenta defender, entre comillas, una verdad o una postura en la cual está buscando, entre comillas, justicia, mientras más destructiva sea esa manifestación, lamentablemente a veces
esa manifestación tiene más credibilidad para determinadas personas. Eso es lamentable. Y muchos cristianos a veces caen en ese error de pensar que van a manifestar justicia y van a manifestar verdad por medio de cuán alto gritan o por medio de cuántos desórdenes provocan en los lugares donde se desenvuelven. Gran equivocación. En el Evangelio la verdad y la justicia no se manifiesta por medio de rebelión y destrozos. En el Evangelio la verdad y la justicia se manifiesta por medio de sujeción, sumisión y obediencia. El mayor ejemplo de esta verdad es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que manifestó justicia y verdad por medio de su sometimiento a lo establecido, porque Él no quebrantó ningún precepto de la ley. La sujeción tiene que ser en dirección a los gobernantes y a las autoridades. ¿Qué significa estas palabras tal vez un poco reiterativas o redundantes? Bueno, está hablando de los distintos rangos de autoridad. Esto va para todos nosotros. Siempre habrá alguien a quien tengamos que someternos. Siempre. Aquel que es niño tiene que someterse a sus padres, porque si no se somete a sus padres a los cuales ve, ¿cómo se va a someter al Padre Celestial al cual no ve? Los adolescentes, los jóvenes, tienen que someterse a las autoridades en el hogar, tienen que someterse también a sus padres, tienen que someterse también a sus profesores, porque si aquel joven, aquel adolescente no se somete a su profesor, ¿cómo se va a someter al gran Maestro Celestial al cual no ve? Si no puede someterse a los profesores que ve. En el hogar, la palabra de Dios nos habla de esto. Las esposas tienen que someterse a sus esposos. Si no puede someterse al esposo al cual ven, ¿cómo se van a someter al esposo de la iglesia al cual lo ven? El papá tiene que saber someterse a las autoridades también. Tiene que poder someterse a los jefes, al dueño de la empresa, a los supervisores, porque si no se somete a los jefes que ve, ¿cómo se va a someter al todopoderoso y soberano al cual no ve? Entonces siempre tendremos a alguien a quien someternos. Importante, dice Pablo, que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. El creyente tiene un llamado urgente a obedecer. Esto es, a acatar a los gobernantes y autoridades. No dije atacar gobernantes y autoridades, sino acatar. Es decir, permanecer en una actitud de sujeción y de obediencia a lo que se dicta. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero los cristianos manifiestan muchos deseos de evangelizar al mundo, muchos deseos de alcanzar al mundo, muchos deseos de impactar el mundo, muchos deseos de ganar al mundo, pero muchos cristianos, o muy pocos cristianos, expresan un deseo de obedecer al mundo. Y tenemos creyentes llegando tarde a sus trabajos, creyentes que sacan la vuelta, creyentes que son buenos para armar desórdenes, destrozos. ¿Dónde están supuestos creyentes? Supuestos creyentes. Qué triste, qué lamentable que una persona que profesa el Evangelio cause desmanes y no sepa tener una actitud de subordinación a las personas que evidentemente están sobre él en cuanto a rangos de autoridad. El creyente tiene un llamado a la obediencia y a la sujeción. Pablo dice que estén dispuestos a toda buena obra. Por lo general, y ya hemos tratado este tema, cuando hablamos de obedecer a lo establecido y a las autoridades, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si las autoridades me están obligando a transgredir la palabra de Dios? Bueno, aquí Pablo dice que el creyente tiene que estar dispuesto a toda buena obra. No dice a toda obra, sino a las buenas obras. Eso nos deja ver que cuando las autoridades establecen un decreto que obliga a los creyentes a desobedecer a Dios, lamentablemente en esa situación el creyente tiene que exponerse al castigo por no obedecer aquello que le hace pecar. Porque la obediencia del creyente jamás debe comprometer su santidad. La santidad personal es su tesoro. Cuídelo. No permita que nada ni nadie le haga violentar la santidad a la cual el Señor le llamó. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Bien, entonces el creyente tiene que estar dispuesto a toda buena obra. ¿Qué es esto? Que el creyente tiene que estar dispuesto a participar de todo aquello que produzca o que provea un bien a la comunidad. Poco se habla de esto en las iglesias. Ahora, sabemos que el eje del ministerio es el evangelismo, la evangelización, la predicación de Cristo al mundo. Es cierto, ese es el centro del ministerio cristiano. Sin embargo, el creyente también debería tener una disposición interna de participar de todo aquello que traiga un bien a la comunidad.
Usted puede tener la opinión más adecuada que usted estime en cuanto, por ejemplo, a la inmigración. Hay grandes problemas el día de hoy en nuestro país por este tema, la inmigración. Algunos están a favor, otros están totalmente en contra, otros están a favor de regular la inmigración, etc. Usted puede tener la opinión que mejor a usted le parezca. Sin embargo, usted como creyente tiene la responsabilidad de ser caritativo, de ser generoso con todo aquel que lo necesite. Independientemente de la opinión que usted tenga acerca de lo que las autoridades deben hacer en cuanto al tema, nosotros tenemos que ser caritativos y contribuir al bien de todo aquel que lo necesite. Tenemos que ocuparnos en obras sociales que contribuyan al bienestar de otros. Tenemos la responsabilidad cuando vemos a una persona en situación de calle pedir una moneda, tenemos la responsabilidad de ser caritativos, con sabiduría siempre. El otro día llegó un muchacho acá a la iglesia, se lo comparto, en la semana vino un muchacho a pedir ayuda. Estoy en situación de calle, me dijo, y necesito ayuda. ¿Usted me podría ayudar? Vamos a hacer dos cosas, le dije. Primero, que te voy a compartir un mensaje, y le compartí el evangelio. Y luego le dije, espérame porque estoy dando una clase de lectura, pero terminando aquí, vamos, y yo entro a mi casa, te preparo un sándwich y te comparto algo para alimentarte. No, ¿sabe qué? Me voy. Él quería dinero. Con la suma que le estaba pidiendo no iba a pagar un arriendo. Uno tiene que ser caritativo con sabiduría y proveer al bienestar de la gente. Le predica el evangelio, pero también usted procure de llenarle la barriga a aquel que lo necesita, cuando el Señor a usted le haya dado los medios para hacer. Bien, sea caritativo, pero con sabiduría. Pablo continúa instruyendo a Tito acerca de cómo la iglesia debe ser en la sociedad. Dice Pablo, que a nadie difamen. Importante, ¿qué es esto de la difamación? Difamar básicamente significa compartir información denigrante acerca de alguien. Hay oportunidades en las cuales nosotros pasamos por experiencias en las cuales algún hermano, algún vecino, algún familiar se equivocó y esa situación nos ha afectado. Entonces nosotros buscamos a alguien con quien compartir nuestra experiencia y le contamos lo que pasó. Hasta ahí, ningún problema. El problema ocurre cuando aquel que dice estar afectado comienza a vertir información personal, opiniones personales y juicios personales acerca de la persona que se equivocó. Tenemos que ser muy sabios y saber cuándo callar y saber hacer la diferencia entre relatar un hecho que ocurrió y un juicio o una condena que salga de nuestro corazón. Santiago escribe a la iglesia y dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Seamos sabios cuando tengamos que relatar un hecho o cuando estemos en la situación de contar una experiencia vivida. Por eso, por lo general, creo que ya les he dado este consejo, pero se lo voy a repetir. Cuando usted tenga una experiencia que contar, busque a alguien que sea igual o más maduro en la fe que usted. Porque si usted le cuenta una experiencia personal a una persona, algún hermano que no es tan maduro como usted, no le va a dar ningún provecho espiritual. Bien, entonces busque a alguien que sea capaz de sobrellevar lo que usted le va a decir. Y segundo consejo, como ya se lo mencioné, relate el hecho, pero evite emitir opiniones y condenas emocionales. Es un gran problema hablar en la emoción, emitir un juicio en la emoción personal. Evitemos eso y nos vamos a evitar grandes problemas. Recordemos siempre esto, mis amados hermanos. Aquel que no conoce a Dios y que vive en pecado, él necesita ser evangelizado, no difamado. Entonces, eso es lo que hacemos con el pecado de los que aún no conocen a Dios. Evangelizar a la persona y tratar con ese pecado, pero no regarlo por el barrio o en la familia. Y el creyente que comete un pecado, el hermano en la fe que ha errado y que se ha tropezado, él necesita ser con amor confrontado y restaurado, no difamado. Bien, nada bueno ocurre cuando comienza el chisme. Eso siempre termina en tragedia. Adquiramos sabiduría y tenemos que conducirnos como nos enseña la palabra de Dios. Que a nadie difamen, dice Pablo, que no sean pendencieros. Esto es, que no sean inclinados a los conflictos, que no sean fácilmente provocables y estallen en ira y en enojo por el más mínimo estímulo. Dice la palabra ahí en Proverbios capítulo 12, versículo 16, Proverbios 12, 16, lo siguiente. Esto es lo que dice
Salomón en cuanto a los que fácilmente se enojan y entran en conflictos. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces el creyente debe desarrollar este carácter. Saber que no debe responder a todas las cosas que le dicen. Saber que no tiene que responder como el mundo le trate. Bien, el creyente no debe ser pendenciero, es decir, debe evitar toda confrontación violenta. Ahora, ya hablamos un poco de esto cuando estuvimos en el capítulo 1 de Tito, que dice ahí el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ya aprendimos acerca de lo que Pablo le está diciendo a Tito cuando está hablando de esto. Está diciéndole que tiene que enseñar con toda firmeza a la iglesia, pero a los falsos maestros tiene que responderle también con firmeza de acuerdo al contexto de conversación o de debate que a veces se generaba con los falsos maestros. Entonces uno como cristiano tiene que aprender a desarrollar el dominio propio y saber hablar con firmeza cuando es necesario. Pero una cosa es hablar con firmeza y otra forma muy distinta es entrar en griterías. Son dos cosas muy diferentes. Lo mismo, así como tenemos que marcar una línea divisoria entre relatar un hecho y contar un chisme o difamar, también tenemos que trazar una línea divisoria entre hablar con firmeza y estar en una actitud de gritería. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda gritería. Bien, una actitud de sabiduría y prudencia es la que el creyente debe mantener. Pablo dice que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, es decir, la actitud totalmente opuesta a una persona que fácilmente se entrega a los conflictos y a la confrontación personal. Cuando aquí Pablo habla de amables, está hablando de un pacificador. El Señor Jesucristo dijo que son bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, aquellos que son capaces de siempre estar buscando la paz entre dos partes opuestas, son aquellos que van a ser reconocidos verdaderamente como cristianos. ¿Cuánta credibilidad ha perdido el Evangelio ante el mundo? Porque aquellos que profesan la fe no son capaces de controlar sus emociones y fácilmente entran en conflictos en vez de buscar la paz. Lamentable, el creyente debe ser un pacificador, establecer la paz o reconciliarse y reconciliar aquellas partes que están enemistadas. Hay oportunidades en las cuales la paz no se puede lograr a través de la reconciliación. ¿Qué estoy intentando decir con esto? ¿La reconciliación qué significa? La reconciliación significa volver a unir dos partes que estaban enemistadas por medio de sacar aquello que representa una barrera. Eso es reconciliar. ¿Bien? Entonces las partes vuelven a unirse. Pero hay oportunidades en las cuales la paz se logra sin esa unión, de verdad. El libro de Proverbios dice, echa afuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 10. Y no sé si usted se acuerda de aquel evento en la vida del apóstol Pablo, cuando está con Bernabé, y Pablo le dice a Bernabé, vamos y visitemos a los hermanos a los cuales le hemos evangelizado para ver cómo se están conduciendo en el evangelio. Bernabé le dijo, perfecto, vayamos, pero llevemos con nosotros a Marcos. Y Pablo le dijo, ¿sabes qué? No me parece adecuado que llevemos a Marcos porque él se apartó de nosotros en nuestro primer viaje. Y dice la palabra en Hechos capítulo 15 que hubo tal disensión entre ellos que Bernabé tomó a Marcos y partió en una dirección y Pablo tomó a Silas y se fue en otra dirección. Y siguieron en paz. Cada quien cumpliendo su ministerio y haciendo la obra del Señor. El punto es que el creyente debe siempre procurar la paz. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tenemos que procurar apaciguar lo más posible los conflictos y las dificultades. Siempre bajo la dirección de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre es aquella virtud por medio de la cual el creyente puede mantener su carácter, su fuerza y sus energías bajo control. La palabra nos habla del dominio propio. Entonces, el creyente, no es que el creyente no se enoje, no es que el creyente no se aire. ¿Por qué? Porque esas son emociones y reacciones propias del ser humano. Entonces, todo creyente experimenta las diferentes emociones que tiene. Pero el creyente sabe tomar su genio personal y mantenerlo bajo control y entregarlo a la dirección del Espíritu Santo. Bien, el creyente debe manifestar
mansedumbre. ¿Para con quién? Dice Pablo, para con todos los hombres. Es decir, el cristiano debe mantener una actitud de dominio propio en la iglesia y en su casa y con la gente del mundo. Algunos piensan que estar en el mundo, estar afuera, en la calle, no entre las cuatro paredes del templo, es la licencia para relajarse. Y estar dentro de las cuatro paredes del templo es estar bajo una normativa particular. No es así. El creyente debe manifestar el mismo dominio propio, la misma mansedumbre, donde quiera que se encuentre. Dice aquí, para con todos los hombres. Es decir, la misma mansedumbre para con ricos y para con pobres. Para los que son amos y tienen una posición alta en la sociedad, como para los siervos, los que tienen una posición baja en la sociedad. El mismo dominio propio para con los santos, es decir, para con los hermanos, y el mismo dominio propio para con los impíos o los que aún no han llegado al evangelio. El mismo dominio propio, la misma mansedumbre para con los adultos como para con los niños. Como lo mencionaba adelante, los ojos del mundo están sobre los cristianos. Cuando hablo de mundo en esta oportunidad hablo de todas las personas del globo. Hace un tiempo atrás leía no sé cómo llamarlo porque no es una anécdota, un testimonio. Un pastor y su familia en la iglesia junto con la hermandad, el culto ya había terminado, los hermanos se estaban despidiendo y el pastor toma a su familia y comienzan a salir del templo y se da cuenta que su hija pequeña todavía está sentada en las bancas. El pastor se acerca a su hija y le dice, mi amor, vámonos, ya terminó el culto. Y ella se afirma de la banca y dice, no, me quiero ir del templo. Los hermanos lo encontraron algo lindo, dijeron, uy, qué linda la niña, quiere quedarse en la casa de Dios. Y el papá le dice, pero mi amor, vámonos, si la reunión ya terminó, tenemos que volver a la casa. Y la niña le dice, no, yo no me quiero ir a la casa, yo quiero que nos quedemos a vivir aquí en el templo. Todos los hermanos quedaron sorprendidos con las palabras de la niña. Y el papá le pregunta, pero ¿por qué te quieres quedar aquí a vivir en el templo? Y le dijo, porque en el templo tú eres amoroso y cariñoso con todos los hermanos. Y no dices groserías y no le pegas a mi mamá. Mansedumbre, dominio propio para con todos en todo lugar, en todo tiempo, en toda hora. Versículo 3, dice Pablo, porque nosotros también éramos, voy a pausar acá un poquito. En los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo ha expresado cómo debe ser la nueva vida del creyente, cómo debe ser la conducta de aquel que profesa la fe. Aquí en el versículo 3, el apóstol Pablo ha de mencionar doctrinalmente cómo es aquel que no le ha entregado su vida a Jesús, aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Bien? Y Pablo habla y se incluye a sí mismo, dice, porque nosotros. Lo que Pablo va a hacer aquí es que va a hablar aquellos rasgos distintivos de una persona sin Jesús. Ahora, cuando Pablo aquí va a hablar del pasado de los creyentes antes de llegar al Evangelio, Pablo no lo está haciendo o no lo hará de una manera acusativa. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, me traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué razón? Porque a veces los creyentes tienden a entregarse al Evangelio, querer vivir para la gloria de Dios, pero no despojarse de los malos recuerdos que todavía pesan en su conciencia. Y yo creo que cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que examinarnos, porque es una característica propia de nuestra carne. No querer vivir de acuerdo al perdón que el Señor ya nos dio. Y es terrible para un creyente vivir con malas memorias, malos pensamientos en su mente, en su corazón. Es triste. Entonces, cuando Pablo habla de la vida pasada de los creyentes, no lo está haciendo de una manera acusativa. Es decir, no quiere reprender la conciencia de los creyentes. No, muy por el contrario. Cuando Pablo habla del pasado de los creyentes, lo que él está intentando hacer es conducir a los creyentes a una reflexión. Por eso no va a tratar con pecados netamente particulares, o más bien situaciones particulares, sino con mención de una vida pecaminosa a modo general. Bien, ese es el motivo por el cual Pablo va a hablar de la vida pasada del creyente. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Así éramos antes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la insensatez? Bueno, la palabra insensatez se traduce básicamente como necedad o falto de sentido o razón. Un insensato es un necio. Un insensato es aquel que no tiene dirección, que no razona correctamente. Eso es un insensato. Ahora, ¿por qué Pablo cataloga así a aquellos que están sin Cristo en este mundo?
o se cataloga a sí mismo y a los creyentes como eran antes de conocer a Cristo? Bueno, porque la palabra de Dios nos declara que el pensamiento del hombre natural, el pensamiento del hombre sin Dios, es vanidad, es vano. Y el Salmo capítulo 14, versículo 1 nos dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Evidencia de esto. ¿Qué pasa cuando el hombre, el ser humano sin Dios, intenta definir lo que es el matrimonio? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Personas que no tienen temor de Dios intentan redefinir lo que es el matrimonio. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando el hombre sin Dios procura redefinir lo que es la sexualidad? Bueno, vemos el caos que estamos viendo el día de hoy. No es necesario profundizar en esto. ¿Qué pasa cuando el ser humano sin Dios intenta definir lo que es la vida humana? Y cuán hermosa y estimable es a Dios y debería ser para nosotros la vida humana. Bueno, cuando el ser humano sin Dios comienza a definir la vida, dice, no, lo que está en el vientre no es un ser humano, no hay dignidad humana hasta que no sale de ese vientre, aborto legal hasta los 9 meses, ya está aprobado en algunas ciudades en Norteamérica. Cuando el ser humano redefine la vida sin temor de Dios, entonces aboga por la eutanasia y cosas por el estilo. Eso pasa cuando el hombre sin Dios comienza a redefinir principios morales. Y Pablo dice que nosotros todos fuimos así antes de conocer al Señor. Todos fuimos insensatos porque razonábamos sin Cristo en nuestra vida. No teníamos los principios de la palabra de Dios. Pablo dice que también sin Cristo en otro tiempo éramos rebeldes. ¿Por qué? Por cuanto no conocíamos al Dios de la Biblia, entonces no podíamos recibir la revelación de su palabra. Vivíamos en desobediencia a lo que Dios establece para la humanidad, porque no conocíamos esos principios. Vivíamos en pecado. Vivíamos en rebeldía para con Dios. Por eso en Colosenses 1:21, Pablo dice que antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Entonces todo aquel que no tiene a Dios en su vida es declarado un enemigo de Dios. Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados. Estábamos perdidos para Dios. Recordemos siempre esto, que el ser humano fue creado por Dios para estar en comunión con Él. Por eso, cuando usted estaba sin Cristo, usted sentía como que su vida no tenía dirección, no tenía sentido, porque no estaba cumpliendo la función para la cual usted fue creado o creada. Entonces buscábamos sentido en nuestra vida con los amigos, con las modas, con la cultura, con gustos personales. Ahí hallábamos nuestra identidad. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos sentimos tan llenos porque decíamos, wow, me siento que estoy en el lugar preciso donde debo estar en el mundo cumpliendo una función. Claro, porque cuando se está cerca de Dios, estamos viviendo de acuerdo al diseño y el propósito para el cual fuimos creados, disfrutar del Todopoderoso. Por eso Pablo dice que en otro tiempo estábamos extraviados, estábamos alejados y destituidos del Dios para el cual fuimos diseñados y traídos a existencia. Esto debe motivar su evangelización. Porque a veces nosotros vemos a los pecadores y decimos, wow, capaz que si les predico el evangelio no me respondan, me rompan el tratado, sean ofensivos y no quieran nada con el Señor. Y es muy probable que suceda así. Pero cuando usted ve al pecador y usted dice, esa persona fue creada para estar cerca de Dios. Esa persona está lejos de Dios, por tanto su vida carece de sentido, carece de dirección. Y la gente que no conoce a Dios son muy buenos actores. Dicen, no, yo soy feliz, no, yo estoy pleno, no, yo tengo todo lo que quiero. Sí, pero su vida sigue estando vacía y ellos lo saben. Entonces, antes de conocer a Cristo estábamos extraviados. Antes de conocer a Cristo, en otro tiempo, éramos esclavos. Dice acá, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Para explicar este concepto es importante considerar la palabra libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, libertad primeramente no es la posesión de placer. Algunas personas piensan que son libres porque tienen placer en la vida. Eso no es libertad. La libertad se define como la facultad de pensar, decidir y obrar siendo responsable de ese pensamiento, decisión y actuación. Básicamente eso es la libertad. Una persona que tiene un impedimento para pensar y razonar correctamente, entonces no es libre en su mente. Una persona que tiene impedimentos para obrar conforme a lo que debe hacer, no es libre. Está sujeta a esclavitud de algún elemento.
Por eso el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque el pecado afecta el pensar, las decisiones y las obras que como seres humanos llevamos a cabo. Un ejemplo bastante fuerte, pero creo que necesario y perfectamente ilustrativo. Aquel adolescente, aquel adulto que a lo largo de su vida ha contaminado sus ojos con inmoralidad, ya sea película, ya sea revista, ya sea video, lo que sea, luego no puede razonar correctamente en las diferentes áreas de su vida porque su mente ya está entenebrecida y apunta siempre a eso. No puede tomar correctas decisiones en su matrimonio. No puede pensar correctamente en su relación matrimonial porque su mente ya está viciada con ese pecado. Esclavitud al pecado. Aquel adolescente, aquel joven, aquel adulto que ha sido entregado al consumo de sustancias ilícitas, luego esas sustancias han afectado su pensar, sus decisiones y su actuar. Y así con cualquier pecado que usted se le venga a la mente en este momento. Así con la mentira, así con el adulterio, así con cualquier pecado. Afecta el pensar, las decisiones y las obras. Pero cuando Cristo se hace presente en la vida del pecador, le restaura, le regenera, le salva, todos sus pecados son perdonados, todos sus pecados son limpiados y por medio de la palabra de Dios, aquel nacido de nuevo sabe cómo conducirse en la vida. Por tanto, puede pensar libre de esa esclavitud al pecado porque el Señor ya le perdonó. Y el Señor le está enseñando cómo pensar correctamente según el diseño que se le dio. Por eso aquel que está en Cristo es verdaderamente libre. Aunque esté preso, hay muchos que conocen al Señor estando reclusos. Pero pueden pensar con libertad, decidir con libertad y obrar con libertad. Aunque su cuerpo esté preso, su mente, su espíritu, su alma son libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquel que está sin Cristo está esclavo de diferentes concupiscencias y de diferentes placeres. Aquel que alardeando de libertad se entrega a los placeres de la carne, más temprano que tarde va a desarrollar una dependencia a esos placeres. Éramos esclavos viviendo en malicia y envidia, porque la malicia y la envidia eran parte de nuestro andar cotidiano. Así es como estábamos sin el Señor. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué razón? Aborrecibles para con Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 5, versículo 5, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Según el Salmo capítulo 5, versículo 5, Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece. Está en la palabra de Dios. Y Pablo aquí dice que antes de conocer a Cristo éramos aborrecibles. Por eso le mencionaba adelante Colosenses 1:21, donde dice que éramos enemigos de Dios. La condición de aquel que no está en Cristo es una condición verdaderamente terrible y deplorable. El Salmo capítulo 7 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Tremendo. Esa era nuestra condición. Éramos aborrecibles, pero además aborreciéndonos unos a otros. Por cuanto no teníamos el amor de Dios en nuestra vida, no sabíamos cómo amar a nuestros padres correctamente. No sabíamos cómo amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Esa es la condición en la cual está aquel que no conoce a Dios. En esta porción que acabo de leer, el apóstol Pablo habla primeramente de cómo debe ser la vida del cristiano, pero luego expone cómo es la condición de aquel que no conoce a Dios. Los que somos salvos tenemos que entender estas verdades bíblicas. ¿Por qué razón? Porque así nosotros vamos a manifestar la compasión, la misericordia y la gracia que Dios manifiesta para con los perdidos. Recuerde siempre esto. Usted y yo necesitamos ser los evangelistas que nosotros necesitábamos cuando estábamos sin el Señor. Usted piensa cuando usted todavía no era salvo. Y usted dice, uy, me hubiese encantado que alguien me hubiese predicado el evangelio en esa micro, o en esa esquina, o en ese lugar con mis amigos, que justo alguien hubiese llegado y me hubiese hablado de Cristo. Bien, vaya y hágalo usted, hoy que usted conoce al Señor. Sea el evangelista que usted necesitó antes de ser salvo. Por eso necesitamos conocer estas enseñanzas. Pero aquellos que son pecadores también deben conocer estas enseñanzas para saber que hay esperanza para ellos. Porque Cristo se entregó, murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Y si el Señor nos salva a nosotros, si nos salvó a nosotros, si nos perdonó a nosotros, el Señor puede perdonar a cualquiera. Usted lo sabe porque usted sabe de dónde el Señor lo sacó. El día viernes, la noche del viernes, entregué un tratado
a un grupo de personas que iba rápido, no alcancé a conversar con ellos, pero entregué unos tratados. Y el día sábado me encontré con una de estas personas en la calle. Y me dijo, oiga, ¿usted me entregó un folleto anoche? Sí, hola, le pregunté su nombre, empezamos a conversar, me contó un poco acerca de su vida. No, Dios a mí no me va a cambiar nunca, porque yo soy duro. Él lo dijo con estas palabras, no, yo soy perro para mis cosas. Yo no puedo doblegarme ante Dios. Y lo reconoció. Y yo le dije, Dios puede lo que usted no puede. Porque él dijo, yo no puedo doblegarme ante Dios, pero Dios puede doblegarle. Y más que doblar sus rodillas, Dios quiere que usted doble su corazón delante de él. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar a cualquiera. Necesitamos conocer estas verdades para tener una perspectiva correcta y una actitud correcta hacia aquellos que no conocen a Dios.